Mi nombre es Daniel González Monsiváis. Agradezco primero que nada a los organizadores de esta especialidad de técnica legislativa y pues muy agradecidos por la invitación para poder darles una charla respecto a un tema que es de suma importancia y trascendencia, como es la teoría la teoría legislativa, que inclusive en voz de Atienza, de Manuel Atienza, señala que existe una crisis y que esa crisis podría disminuirse, eliminarse a través de esta teoría de la legislación. Yo soy Daniel González Monsiváis, tengo un despacho que se llama Safe Solutions Abogados. Nosotros hemos visto a lo largo de nuestra vida laboral muchísimos asuntos, inclusive hemos presentado algunas revisiones ante la Corte, nos han concedido la razón, hemos creado a través de esos asuntos unas jurisprudencias y ha sido respecto a la interpretación constitucional de la norma, si ha sido correcto los tribunales colegiados en su aplicación, las autoridades en su aplicación, qué es lo que quiso decir el legislador en el momento de promulgar la ley. Y obviamente pues esta es una cuestión que a todos nos interesa porque bajo la teoría de la legislación como establece Manuel Atienza, el ideal es que la norma sea lo menos irracional posible. Sin más preámbulo, podría yo señalar, empezar diciendo que lo que pretende Atienza, como hace un momento lo dije, es crear una teoría en la cual nosotros podamos utilizar al momento de legislar, y que esta teoría podría ser inclusive puede ser coherente consigo misma bajo 5 niveles de racionalidad, o podríamos decir que tendría como 5 etapas. No es precisamente 5 etapas, porque inclusive la primera no podría ser, sin la primera, bueno, la racionalidad 1, que es la racionalidad lingüística, pues obviamente sería necesaria para cualquier método. La racionalidad lingüística, como lo más básico, pues es una redacción de la ley clara, que sea precisa, congruente. Pero esta racionalidad, que es la racionalidad 1, también puede entrar a la racionalidad 2, que sería la racionalidad jurídico-formal, y que es la armonía al sistema jurídico, o sea, la creación de la norma como lo más claro posible, y que esta norma también pueda embonar de la manera más precisa a un sistema previamente establecido, nuestro sistema jurídico. Hablo de una racionalidad pragmática, sería la racionalidad número 3. Este nivel de racionalidad nosotros lo podríamos interpretar como la necesidad de la norma, es decir, qué es lo que sucede, cuál es el fenómeno social que se presenta, y en base a ese fenómeno social se tendría que legislar, se tendría que hacer una norma que regulara ese tipo, esas acciones. Esa sería la racionalidad pragmática, en palabras más simples. Una racionalidad teleológica, pues bueno, ¿qué es el fin de esa norma? ¿Cuál es el fin de la sociedad con ese cumplimiento, con el cumplimiento de esa norma? Entonces, así tendríamos una racionalidad lingüística como la más básica, y la introducción sobre el sistema de normas, que inclusive pues, entre lo más claro, más puro, más coherente, tendría que embonar de una manera precisa al sistema jurídico que ya se encuentre previamente establecido, recogiendo o a través de los hechos, de los acontecimientos que tiene esa sociedad y que exige ser regulada. Nosotros hacemos una norma para regular esa conducta. Ahora, al momento que hacemos que traemos esa conducta y que la positivizamos, pues obviamente tenemos que ver hacia dónde va, qué va a pasar cuando esa norma, una vez se cumpla, se emita y ahora exige un cumplimiento, y qué pasaría en casos de su incumplimiento. Hasta ahí tendríamos la racionalidad 1 a la racionalidad 4. Esa del 1 al 4 inclusive podría ser coherente paso a paso, pero puede existir y existe dentro de esos niveles de racionalidad algunos que pueden inclusive contrapuntearse o subordinarse entre esos niveles de racionalidad, que sería la racionalidad 1, que es la lingüística, la racionalidad más básica, como ya lo he dicho,
Al momento que sea vaga, al momento que la norma no sea clara, que la norma sea oscura, que existe esa vaguedad, forzosamente tiene que subordinarse para su interpretación a la racionalidad pragmática o a la racionalidad teleológica o inclusive a la sistemática. Es decir, por sí misma esa norma, por sí misma, para yo poder ver una norma que es vaga, no podría darle cumplimiento. Y ese tipo de normas tienen que forzosamente ser subordinadas, como hace un momento lo dije, hacia qué era lo que quería decir, qué era lo que sucedía en ese momento para poder decir y poder darle el valor de la interpretación correcta a la norma que es vaga. Por lo tanto, esa vaguedad nos conduciría a la subordinación de la racionalidad 1 con la racionalidad pragmática o la racionalidad teleológica, inclusive hasta la sistemática. Un ejemplo muy sencillo es el artículo 899 en fracción C de la Ley Federal del Trabajo, inciso E, que establece, son los requisitos de una demanda laboral, es un capítulo especial sobre pensiones y los requisitos que se solicitan, que debe cumplir una demanda laboral en ese capítulo especial sobre un procedimiento especial. Entonces, en esa fracción que es vaga, nos pide, así lo señala, todos los demás elementos que considera. No es la literalidad, pero eso es prácticamente lo que dice esa fracción. Entonces, el momento en el cual el juzgador solicitaba, o el juzgador, que es el intérprete, uno de los operadores del derecho y de la norma, dice, bueno, ¿qué es lo que pidió el legislador? ¿Por qué? Porque la norma me pide, y todo lo demás, siendo una norma vaga, la cual, pues, ¿cómo le voy a dar cumplimiento? Esa norma por sí misma no podría ser cumplida a cabalidad, porque es imposible que todo lo demás, pues, para empezar, ¿qué sería todo lo demás? Entonces tendríamos que, en el supuesto que señala Tienza, pues ir haciendo una interpretación respecto a qué es ese capítulo, por qué está ese capítulo, para qué se hizo ese capítulo, qué era lo que pretendía el legislador, y ahí tenemos claramente la racionalidad 2, la 3, la 4, para poder interpretar qué es el espíritu de la ley, cuál es, hacia dónde va, qué es lo que se pretende con esa norma. Esa de la R1 hacia la R4, inclusive puede, como ya lo dije, puede haber confrontaciones, pero también hay mismos niveles de racionalidad que tienen una misma noción, así lo señala Atienza, que podría ser inclusive la R1 con la R4, que es una cuestión lingüística, con la cuestión teleológica. Si es muy clara la norma y tiene un fin muy claro, pues inclusive ahí sí las normas pueden coexistir de una manera muy armónica. Esa es una cuestión que también tiene esa popularidad bajo este tipo de niveles de racionalidad, como lo dice Atienza. Pero, ¿qué pasaría cuando esa norma o esos niveles de racionalidad se confrontan al R5? Que el R5, como lo escribe Atienza en su teoría, se trataría de la ética y de los valores. Nosotros lo podemos ver tal vez de una manera más clara al momento que nosotros podemos estudiar una sentencia de la Corte la cual declara inconstitucionalidad una ley. Al momento de declarar esa inconstitucionalidad es enfrentar esa norma, ese dispositivo ese dispositivo que tendría que ser armonizado con los principios que establece o que se encuentran establecidos en la Constitución. Atienza señala como los valores de libertad, justicia, igualdad como valores, y la ética, obviamente una moral, esa moral postpositivista de Atienza, en la cual pues efectivamente nosotros podemos traer la norma y al momento de confrontarla con ese principio, bueno, me afecta, genera seguridad jurídica, es en contra de la seguridad jurídica, es en contra de la legalidad, del principio de legalidad, es en contra del principio de libertad, es en contra de... Si esa norma que ya cruzó el R1, R2, R3, R4 y se confronta al R5 y en ese momento el R5, inclusive ese test no lo podría sostener, no podría pasar, entonces esa norma no sería validada porque faltaría
sería una norma que sería válida para el sistema jurídico, pero en el momento en que tendríamos que ponderar su legalidad para su cumplimiento con el principio de certeza, seguridad jurídica, de justicia, que es el valor, el derecho protegido, el derecho humano protegido, pues obviamente esa norma no podría cumplirse por estar atentando a uno de esos derechos que serían esos principios éticos, esos valores. De esta manera, Atienza obviamente no lo dice así, yo lo puedo decir por la experiencia que nosotros tenemos en el marco del derecho nacional, así como ahora en los cumplimientos de los tratados internacionales, pero efectivamente como lo marca la teoría de Atienza, pues encaja en bona, es algo congruente con cualquier sistema jurídico positivo o de valores, de ética y moral, la moral de Atienza. Para haber llegado a este punto, obviamente Atienza distingue como los edictores, que son los operadores quienes crean la norma, el sistema jurídico a donde se va a ir, y los fines y valores perseguidos, o los fines y valores que siempre tendrán que estar. Podríamos nosotros utilizar este método, esta teoría de la legislación para poder realmente hacer que la irracionalidad de las leyes se reduzca y poder generar normas o leyes más racionales. Otra cosa que es muy interesante que hace Atienza es que le da un ciclo a este proceso, le da un ciclo de vida a este método. Dice que podría haber una cuestión previa a la elaboración de la norma. Bueno, eso no es nuevo, pero donde se encuentra la situación, donde se encuentra lo interesante, es que lo divide en tres partes: prelegislativa, legislativa y postlegislativa. Yo haré un enunciado respecto a la última etapa, las previa y la legislativa, pues inclusive de alguna manera ya sucede, pero al momento en el cual Atienza señala esa etapa de postlegislativa, es algo muy interesante. Dice, es una cuestión circular. En el momento que yo, prelegislativa, legislativa, una vez que ya entra en vigor la norma, tendremos que estar vigilando qué sucede con ese cumplimiento. Tendremos que estar vigilando si existen situaciones que ni siquiera yo había contemplado al momento de la prelegislación, porque en ese momento, que sería la exposición de motivos, la creación de esa parte, yo tal vez no advertí algo, pero al momento que se corre el proceso y que tenemos la legislación ya en vigor, puede existir una situación que ni siquiera yo pensé, pero que ahora sucede a raíz del cumplimiento de esa norma o de la obligación de esa norma. Entonces esta parte es muy interesante porque nos obligaría a nosotros poder tener un proceso en el cual podríamos validar si esa norma es correcta o bien si nos faltó algo. Ya no diría si nos equivocamos, pero sí esa parte de poder valorar si la norma está cumpliendo ese fin, que sería la cuestión teleológica, si el fin de la conducta ya reglamentada se sigue y sus efectos. Entonces esta parte es totalmente, a mi gusto, muy atinada, muy necesaria inclusive. Y bueno, pues yo quisiera que esta charla haya sido de su agrado, de su comprensión, de su atención, y pues bueno, no me resta nada más que agradecer y nos vemos a la próxima. Muchas gracias.